Bueno, último bloque del programa y esta semana hemos tenido también una serie tremenda, ¿no? De hechos policiales. Yo ya no sé, ya no vamos para asombro los argentinos, ¿no? Teníamos lo de Micaela, después lo de Micaela, lo de Tamara, después de Tamara, lo de Araceli. Y seguimos, y seguimos. Delitos aberrantes, en muchos casos. Y esta sensación o esta percepción muy clara en algunos aspectos que tiene la gente de que muchos de los delincuentes no cumplen su condena. Están mucho tiempo menos del que tienen que cumplir. O delincuentes por delitos menores. Hace poco tuvimos conocimiento de una persona que se sacó fotos en la jefatura de policía que tenía 12 delitos de instancia privada, o sea, asalto a mano armada y algunas otras cuestiones, venta de droga. Y ni siquiera hay un pedido de captura, ¿no?, sobre esta persona que subió todo a Facebook. Entonces la gente tiene la percepción de que el delincuente entra por una puerta y sale por otra, o que si realmente va a juicio, después con el 3+4, el 2+1, el 2+2, termina cumpliendo una condena mucho menor. Y la laxitud, en definitiva, con las salidas, con el cumplimiento estricto de esas condenas, y hay una ley que se está discutiendo ahora, un proyecto de ley en relación a este tema. Para discutirlo, para debatirlo, seguramente va a haber dos posiciones. Está con nosotros Eduardo Sala, del Partido Obrero. ¿Cómo te va? Muy bien. Un gustazo que esté con nosotros. Gracias. Y Alejandro Severín, abogado penalista. Hola, bueno. Un abogado penalista que atiende víctimas. Hago victimología especialmente, sí. Victimología especialmente, ¿no es así? Bueno, a ver, que arranque el penalista con la ley, el proyecto de ley y lo que está pasando. ¿Vos tenés esa percepción de que las leyes son como muy laxas o las decisiones judiciales? No, acá lo que está pasando es algo más político, más profundo. Estamos llegando, yo no sé si Eduardo opinará lo mismo o se parecerá en lo que digo, a lo que se llama un Estado fallido. La Argentina está llegando a ser un Estado fallido. Por diversas razones que pondríamos horas en discutir, el Estado argentino no está pudiendo brindar ni educación, no está pudiendo brindar salud, no está pudiendo brindar seguridad. Y dentro de ese combo, estamos con una consecuencia, que es lo que está pasando. Una criminalidad que nos abraza, que nos castiga, y la parte del Estado fallido que debe dar las respuestas no está cumpliendo con su tarea, porque no se basta a sí mismo. Acá nadie está cumpliendo con sus funciones, pero esto es un combo, no es un problema de los jueces solamente. Esto por un lado. Entonces, tenemos el ejemplo de lo que tú dices, de que las condenas no se cumplen, y cuando las cárceles están llenas, se flexibilizan las excarcelaciones, y cuando en las cárceles hay plazas, se restringen las excarcelaciones. Cuando pasan episodios que llegan como el tema de la época de Bloomberg, se hace una reforma en el tema de los secuestros, reforma que se tendría que haber hecho antes, pero no. Todo es con el agua al cuello, ¿no? No, todo es parche. Es por reacción. Todo es parche. ¿No? Y cuando a una cubierta, y esto es un término automovilístico, ya le arreglas con parches, empieza a vibrar, el auto vibra. Y lo que está vibrando es el sistema que no está dando respuesta a la gente. Esto por un lado. A ver, diagnóstico. Pero ¿vos estás de acuerdo con que hay demasiada laxitud en las leyes o en la decisión de los jueces para que las personas que han cometido un delito salgan antes o salgan con salidas transitorias y cometen actos como los que hemos visto que han cometido, o no? Es que no te puedo responder que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo lo que te estoy planteando, ¿cuál es el diagnóstico? La solución es mucho más profunda que hacer una reforma en donde los ponemos a los jueces como los malos de la película, cuando en realidad el sistema está fallando, porque los jueces son los malos de la película, porque están actuando solos, porque están actuando sin control, y cuando el funcionario público, sea legislador como el señor, sea del Poder Ejecutivo o sea juez, no tiene control y hacen lo que quieren. Y este es un país de relatividades. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 83 dijo que eran constitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, y en el año 85 dijo que eran inconstitucionales. Luego dijo que eran... En el 83 no, fue bastante después. Bueno, después, no importa, estamos rápidamente. Y con posterioridad dijeron que era constitucional la autoamnistía hecha por los militares, y después dijeron que era inconstitucional. Y así seguimos, y llegamos a una corte en donde te podés retirar antes de los 75 años y otros que no, para otros no. Unos pagan... Es decir, que todo el problema es de falta de institucionalidad, digamos. En general. Es un Estado que estamos llegando a un Estado fallido, y tenemos que tomar decisiones muy drásticas, si no nos va a llevar puesto
las circunstancias nos van a llevar puesto una contaminación de rollo en el tema Taís, nos va a llevar puesto un problema de una usina atómica que esté mal construida porque es un Estado fallido. Eduardo. Mira, me voy a basar en esto lo que dijo el colectivo Ni Una Menos, sobre todo por lo que tiene que ver con estos crímenes aberrantes, los femicidios y todo lo demás. Que se siguen reiterando, ¿no? Espantosamente. El colectivo es opuesto a medidas más punitivas, porque dice que lejos de solucionar el problema los agrava. Y uno tiene que pensar que el sistema carcelario y todo el sistema es una fábrica de nuevos violadores, de nuevos delincuentes. Es decir, que si sale antes, sale y después, no sé si cambia la situación. Sí, pero en algunos casos, si no salía antes, no le hubiera pasado, por ejemplo, a la chica Entre Ríos lo que pasó. No con él, no con ese violador. 2 años después le pasaba a otra con él. Porque lo que era seguro, que todo el sistema iba a crear un nuevo violador. Porque es un Estado fallido. Porque aparte, en la cárcel se reproducen las mismas razones que llevan a las situaciones de violencia. Todos vamos a conseguir que la cárcel es un desastre, digamos. Entonces quiero decir que ahí no está el problema planteado. El problema está planteado en un nivel, en parte, Severín lo dice, en un problema de orden social. Es decir, ¿quién fabrica a los delincuentes? El colectivo insiste en la necesidad, por ejemplo, de abordar el tema de la educación sexual, que no se aplica en las escuelas por una presión muy fuerte de la Iglesia, del problema de la intervención del Estado en solucionar los problemas para frenar, en el caso de la violencia, como medida preventiva. No como soy punitivo después que se produjo el hecho, sino como lo prevengo. El hecho de recomponer el tejido social. Hoy el tejido social de Argentina está destruido. Las familias están destruidas por falta de perspectivas, por trabajos precarios, por matrimonios que se rompen como resultado de la incapacidad de hacer frente el día a día en la vida, de mujeres que cada vez están más a cargo de sus hogares, en situaciones cada vez más precarias, por una situación Estamos de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, y en el mientras tanto, ¿qué? Yo digo, ¿el que las hace no las paga? No es el que las hace no las paga. Yo lo que digo es que si no corregimos eso, no solamente no va a haber cárcel que banque, sino que el problema se va a agravar mucho más. Entonces nosotros tenemos que ir a atacar el problema. El problema hay que atacarlo, resolver las cuestiones que lo que producen, ¿no es cierto? En lugar de buscar que la salida está por hacer leyes supuestamente más rígidas, que en la Argentina ha tenido un recrudecimiento de las leyes. El caso Bloomberg, que cuenta él, dio lugar a una serie de nuevas leyes, etc. Sin embargo, los problemas siguieron agravados. Este es un aspecto. Y el otro aspecto es la participación del propio Estado en los delitos. Vos relataste recién lo del policía, ese delincuente con 12 casos y todo el demás en la central de policía. Yo digo una pregunta, averigüemos por qué estaba ahí. ¿Cómo llegó a donde llegó? Y hay dos versiones. La versión de la policía que llegó porque dijo tengo información para brindar. Yo lo que digo es lo siguiente. Voy a decir un caso que lo digo tantas veces que ya me cansé, me aburro, pero el jefe de robos y hurtos de la división robos y hurtos de la policía de Córdoba tenía 700 llamadas cruzadas con el principal reducidor de autos de la provincia. Pregunto, ¿quién tiene responsabilidad en el robo de autos, por lo menos? Y si vos lo tomás en otros casos, vos te das cuenta que un delito que corrompe a la sociedad, como es el caso del narcotráfico, la trata de personas, la prostitución, el juego clandestino o el robo de autos, tiene implicado sí o sí a funcionarios del Estado en todos los niveles, políticos, punteros o lo que sea, tiene a jueces, fiscales, policías, no todos, alguien tiene que tener, porque son delitos que por sí mismos no se pueden llevar si no es el amparo de un aparato. Y ese aparato está ligado al Estado. Entonces vos tenés los problemas sociales que se producen y que fabrican... 33 años de democracia, 33% pobre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. No estamos bien. Tenés el Estado, tenés las cárceles que te redoblan, ¿no es cierto?, a los delincuentes. Y tenés un Estado que cada vez muestra la parte más podrida, para decirlo, putrefacción, que genera, ¿no es cierto?, delincuente, que genera el delito y que genera un aparato de encubrimiento. ¿No tenemos más tiempo? Si nosotros nos metemos la mano en todo eso... 30 segundos para cerrar, cada uno, por favor. Te digo algo, esta reforma es una estafa, y es una estafa por lo que sigue. Dicen de que el problema radica acá en que la víctima no tiene seguimiento en esto, y esto es una mentira, porque la víctima en derecho penal, en derecho procesal, no es nadie porque no tiene derechos. El querellante es el que tiene derechos. Entonces estamos introduciendo a la víctima para que opine sobre la libertad o no de una persona, y en realidad tiene voz,
pero no tiene voto. Esto es más o menos como las audiencias públicas, en donde la gente va, dice las cosas que están mal, pero luego no es vinculante. O sea, para vos es biribiri, digamos, no va a cambiar absolutamente nada. Estoy hablando de la figura del querellante y estoy hablando de la figura de la víctima. La víctima es, en el derecho procesal y en el derecho penal, solamente la víctima de delito que denuncia y no tiene participación en el proceso. Pues ahora, si van a escuchar a la víctima, no le van a dar voto. Lo que deberían hacer es que el Estado represente a cada víctima para que entre como figura de querellante y que tenga derecho a voz y voto en este examen final. Me están haciendo señas de todos los colores, 30 segundos. La responsabilidad fundamental está en el Estado. Por acción, por omisión, ahora, estamos de acuerdo generador con que de las condiciones. Se generó, pero se produce el delito. No, lógicamente. El tipo no tiene que estar, un tipo que viola, ¿no tiene que estar 30 años en la cárcel? ¿Vos crees que no? Yo no sé si el problema puede estar 30 años y seguir 30, violando. 40 de por vida. Un violador reiterado. Por eso, vamos a terminar. No es una cuestión de educación sexual, me parece que no es una cuestión de necesidad sexual, sino de imposición y sumisión. Vos perdóname, Beto, lo estamos reduciendo a las cuestiones de los abusos sexuales. Lo que no cabe duda es que las sentencias son para cumplirse. Eso no cabe duda. Y lo que no cabe duda es que una persona, para recuperar la libertad, sea por libertad asistida, por lo que fuera, por haber cumplido parte de la condena, debe tener un control de viabilidad, y en donde debe participar el querellante particular, que controla al juez y controla al fiscal para que no haya más rosis. No, creo que lo que hay que hacer es terminar con la fábrica de delincuentes. Y en esto la responsabilidad del Estado. Hay que meter el dedo en la llaga y ir a buscar las cosas donde están. Pero entonces es un Estado fallido, como te digo yo, en algunas cosas. Primer round lo vamos a hacer más amplio el debate. Vamos a hacer gracias a los dos por haber participado. Muchísimas gracias. Lo tenemos aquí a Gerardo Barrera y el tiempo para el finde. Gracias, Beto. Y bueno, en la continuidad de este espacio para ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días, primero tenemos que decir que